Bienvenido, bienvenida a esta relajación guiada para conseguir un sueño profundo y calmar tu sistema nervioso. Cierra los ojos un momento y no pienses en nada. Mientras esas palabras pasan suavemente, casi sin quedarse, algo en ti ya empieza a aflojarse un poco más, como si no fuera la primera vez que entras en este espacio. Como si ya conocieras esta sensación de dejar que todo vaya perdiendo intensidad sin tener que hacer nada en particular. Porque incluso antes de este momento, la mente ya venía un poco más cansada, no de una forma incómoda, sino como cuando algo deja de insistir por sí solo. Como cuando ya no tiene sentido seguir empujando pensamientos que no llevan a ningún lugar, y entonces, sin darte cuenta, comienzan a quedarse incompletos, a medio formar, a medio decir, y en lugar de continuar, se disuelven. Y es ahí donde algo cambia, no de golpe, no de forma evidente, sino de una manera tan suave que casi pasa desapercibida, como si la actividad interna empezara a bajar su ritmo poco a poco. Como si cada intento de pensar encontrara menos impulso, menos energía para sostenerse, y entonces, sin esfuerzo, se va apagando. Tal vez aparece una idea, pero no se queda, tal vez surge una imagen, pero no se completa, y poco a poco, sin que tengas que intervenir, ese movimiento constante que antes parecía tan activo, comienza a volverse más lento. Como si ya no fuera necesario mantenerlo. Y en medio de eso, empiezan a aparecer pequeños momentos de pausa, espacios donde no hay nada claro ocurriendo, donde no hay una dirección definida, y lejos de sentirse extraño, eso empieza a volverse cómodo. Como si algo en ti reconociera ese estado como algo natural, como algo que no necesita ser controlado, porque ya no hace falta seguir cada pensamiento ni entender cada sensación. Mientras menos importante se vuelve todo eso, más fácil es que la mente deje de intentar organizar o deje de completar lo que antes parecía necesario. Y entonces, casi sin darte cuenta, incluso escuchar estas palabras empieza a sentirse distinto, como si no fuera necesario seguir cada frase. Como si pudieran quedarse flotando en el fondo mientras algo en ti continúa en un ritmo más lento, más tranquilo, más distante. Y eso está bien, porque no hace falta prestar atención para que esto ocurra, no hace falta hacerlo perfecto, ni hace falta hacerlo de ninguna forma específica, porque lo que está pasando no depende de un esfuerzo, sino de algo más natural, más automático o más suave. Y en ese ritmo, donde todo empieza a soltarse poco a poco, la mente pierde interés en seguir activa, no porque alguien la detenga, sino porque ya no encuentra motivo para continuar. Eso permite que algo más silencioso empiece a ocupar su lugar, como una sensación estable y continua, que no necesita cambiar ni avanzar. Sin darte cuenta del momento exacto, porque no hay un punto preciso, empiezas a entrar un poco más en ese espacio donde pensar deja de ser importante y donde seguir deja de ser necesario. Y eso ya está ocurriendo. Y mientras eso ya está ocurriendo, sin que tengas que hacer nada para mantenerlo, esa sensación de soltar continúa expandiéndose de una forma muy suave, casi imperceptible. Como si todo dentro de ti empezara a acomodarse por sí solo, encontrando un ritmo más lento, más tranquilo, más natural. Lo interesante es que no necesitas darte cuenta de cómo sucede, porque ocurre de todas maneras. Entonces,
lo que antes parecía más activo, comienza a perder intensidad, como si cada pensamiento tuviera menos impulso para seguir adelante, menos fuerza para sostenerse. Y en lugar de avanzar se queda suspendido por un instante, y luego simplemente desaparece, sin esfuerzo, sin dejar rastro, dejando detrás un pequeño espacio de silencio. Y esos espacios comienzan a repetirse, uno tras otro, sin orden, sin estructura, pero cada vez un poco más presentes, como si poco a poco fueran ocupando más lugar dentro de tu experiencia. Y en medio de ese cambio, el cuerpo también empieza a responder, no porque tengas que indicarle algo, sino porque forma parte de este mismo proceso, como si entendiera que ya no necesita sostener tensión ni necesita mantenerse alerta, y entonces comienza a aflojarse lentamente, sin prisa y sin esfuerzo. Tal vez lo notas de forma muy sutil, en pequeños ajustes, en una sensación de mayor comodidad, en una forma de estar que se vuelve más fácil y más estable. Como si el cuerpo encontrara por sí mismo una posición donde puede descansar sin interrupciones. Y al mismo tiempo, la respiración empieza a acompañar ese mismo ritmo, sin que tengas que modificarla, sin que tengas que observarla, simplemente se vuelve más suave, más continua y más tranquila. Como si siguiera el movimiento natural de todo lo que ya se está soltando. Y no hace falta prestarle atención, porque incluso eso puede empezar a sentirse innecesario, y entonces todo continúa por sí solo, funcionando sin intervención, encontrando su propio equilibrio. Mientras tanto, la mente ya no insiste como antes, ya no busca completar ideas, ya no se aferra a pensamientos, y si algo aparece, no permanece, pasa de forma ligera, sin detenerse, como si no encontrara dónde quedarse. Y eso deja más espacio, más calma, más silencio. Y ese silencio no es vacío, es una presencia suave, continua, como un fondo que sostiene todo sin esfuerzo, mientras lo demás se vuelve cada vez menos relevante, más distante y más difuso. Entonces, sin darte cuenta exactamente cuándo, empiezas a sentirte un poco más lejos de todo lo que estaba activo antes, como si hubiera quedado atrás, como si ya no fuera necesario mantenerlo cerca, y eso hace que todo se sienta más liviano, más suelto. Y en ese estado, donde no hay urgencia, donde no hay presión, donde nada necesita resolverse, algo en ti sigue descendiendo suavemente, como si se dejara llevar por una corriente tranquila, sin resistencia, sin intención. Y mientras más se mantiene ese ritmo, aunque no lo estés buscando, más natural se vuelve soltar, más natural se vuelve dejar de hacer, más natural se vuelve simplemente permanecer, sin esfuerzo. Y eso continúa, constante, suave, llevándote poco a poco hacia un estado donde todo descansa, sin que tengas que hacer nada para que ocurra. Y mientras todo sigue acomodándose de esa manera tan suave, casi sin que lo notes directamente, hay una continuidad muy tranquila en esta sensación, como si ya no hubiera cortes ni interrupciones claras, sino más bien un flujo constante que se mantiene por sí solo, y en ese flujo lo que antes parecía importante empieza a perder fuerza, no desaparece de golpe, pero deja de ocupar espacio, deja de llamar la atención. Y eso hace que todo se vuelva más simple, más liviano y más fácil de soltar. Entonces, sin esfuerzo, el cuerpo continúa aflojándose un poco más, como si entendiera este ritmo y decidiera acompañarlo,
encontrando una forma de descanso cada vez más natural y más estable. Como si ya no hubiera nada que ajustar ni corregir, solo una sensación que se va asentando poco a poco. Al mismo tiempo, la respiración sigue ese mismo camino, tranquilo, continuo y sin interrupciones, moviéndose por sí sola sin que tengas que observarla ni modificarla. La mente, que antes podía intentar mantenerse activa, ahora empieza a dejar de insistir de una forma muy natural, como si ya no tuviera el mismo impulso para continuar. Entonces los pensamientos se vuelven más suaves, más breves, aparecen y se van sin quedarse demasiado tiempo, sin repetirse, sin pedir atención, y en ese movimiento cada vez hay más espacio entre uno y otro, más silencio, más calma. Como si ese espacio empezara a sentirse más cómodo que cualquier idea. Poco a poco, sin que haya un momento exacto, todo empieza a sentirse más profundo, más distante, como si te fueras alejando suavemente de todo lo que antes estaba en primer plano. Eso no requiere esfuerzo ni intención, simplemente ocurre porque ya no hay nada que sostener, nada que seguir, nada que mantener activo. En medio de este ritmo, donde todo se vuelve más lento y más difuso, incluso estas palabras pueden empezar a sentirse lejanas, como si no fuera necesario seguirlas completamente, como si pudieran quedarse en el fondo. Mientras algo en ti continúa en ese estado más tranquilo, más silencioso, más estable, sin depender de nada más. Si en algún momento esta sensación te resulta familiar o agradable, puedes volver a ella cualquier otra noche sin pensarlo demasiado, porque tu cuerpo y tu mente ya reconocen este camino. Ya saben cómo ir soltando poco a poco, sin esfuerzo, sin apuro. Mientras tanto, todo sigue acomodándose solo, cada parte de ti encontrando su propia forma de descansar, sin que tengas que indicarle nada. En ese descanso, la mente se vuelve cada vez más silenciosa y menos interesada en seguir pensando. Eso permite que todo lo demás se relaje aún más. Y así, sin darte cuenta, continúas entrando en un estado donde todo se calma, todo se suelta, todo descansa de forma natural, continua y sin interrupciones. Es como si este proceso ya estuviera en marcha desde antes, y ahora simplemente siguiera su curso. Y mientras ese proceso sigue su curso, sin interrupciones, y sin necesidad de sostenerlo, todo comienza a sentirse aún más uniforme, como si ya no hubiera diferencias claras entre un momento y otro. Como si todo se fundiera en una misma sensación continua, tranquila, estable, que no cambia de forma brusca, que simplemente permanece. Entonces, lo que antes aparecía con más claridad, ahora se vuelve más tenue, más distante, como si estuviera un poco más lejos. Al mismo tiempo, eso deja más espacio para que el descanso se profundice, no de golpe, sino de manera progresiva y natural, como si cada parte de ti encontrara su propio ritmo para ir soltando. Y en ese ritmo, el cuerpo sigue acompañando, aflojándose y asentándose un poco más, como si ya no necesitara sostener ninguna tensión, como si cada pequeño ajuste lo llevara a una posición más cómoda y más fácil de mantener sin esfuerzo. No hace falta notar en qué parte ocurre, porque ocurre igual, sin atención y sin intención, como si el descanso se distribuyera por sí solo, de forma silenciosa y continua. Y la respiración sigue ahí, constante, tranquila,
moviéndose sin interrupciones, como un flujo suave que no necesita ser observado, que no necesita ser cambiado, simplemente está acompañando todo lo demás. Y mientras tanto, la mente sigue perdiendo interés en mantenerse activa, no de una forma forzada, sino porque ya no encuentra razón para continuar. Y cuando los pensamientos aparecen, lo hacen de forma más breve y más lejana. Aparecen y se disuelven, sin dejar rastro, sin generar continuidad. Y entre uno y otro, el espacio se hace más amplio, más presente, como si ese silencio empezara a ocupar casi todo, como si ya no quedara mucho que interrumpir. Y en ese punto, donde todo se vuelve más uniforme, más continuo y más tranquilo, algo en ti comienza a sentarse aún más profundo, como si descendiera suavemente, sin moverse, sin cambiar de lugar. Y eso no requiere esfuerzo ni dirección. Simplemente ocurre, porque todo lo demás ya se está apagando. Y mientras ese apagarse continúa, incluso la necesidad de seguir este proceso empieza a desaparecer, como si ya no fuera importante saber qué sigue, ni cómo continúa, ni en qué momento cambia algo. Porque todo ya está en marcha, y sigue avanzando solo. Y en ese avanzar suave, constante, cada vez hay menos actividad, menos intención, menos movimiento interno, y eso permite que el descanso se vuelva más profundo, más estable, más fácil de sostener sin darse cuenta. Y entonces, sin un punto exacto, sin una señal clara, todo se siente más lejano, más silencioso y más difuso, como si ya no fuera necesario permanecer completamente presente, como si dejarse llevar fuera lo más natural. Y así, poco a poco, continúas entrando en un estado donde todo se aquieta, donde todo se suelta, donde todo descansa, sin interrupciones, sin esfuerzo, sin necesidad de hacer nada diferente. Mientras ese estado continúa, sin que tengas que sostenerlo, empieza a sentirse aún más continuo, más uniforme, como si todo fluyera en una sola dirección sin interrupciones, sin cambios bruscos. En ese fluir, la sensación de descanso se va profundizando poco a poco, de manera tan natural que no hace falta notarlo directamente, porque ocurre igual, con o sin atención. Entonces, el cuerpo sigue acomodándose, no de golpe, sino en pequeños ajustes casi imperceptibles, como si encontrara por sí mismo una forma más cómoda de estar, una forma donde ya no hay necesidad de sostener tensión. Y en ese acomodo empieza a aparecer una sensación más estable, más firme, como si todo se asentara suavemente. Y en ese asentarse, algunas partes se sienten más quietas, más sostenidas, como si ya no necesitaran moverse, como si hubieran encontrado un punto donde pueden descansar sin interrupciones. Eso se va extendiendo poco a poco, sin prisa, sin esfuerzo, simplemente porque ya no hay razón para hacer lo contrario. La respiración, mientras tanto, continúa en ese mismo ritmo tranquilo, constante, sin cambios bruscos, moviéndose por sí sola, sin necesidad de ser observada, como si fuera parte de ese fondo silencioso que sostiene todo. Y al mismo tiempo, acompaña ese descanso que se va haciendo más profundo. Y la mente, cada vez participa menos, no porque alguien la detenga, sino porque pierde interés en seguir activa, y entonces los pensamientos se vuelven más lejanos, más suaves, más breves. Aparecen sin fuerza,
y desaparecen sin dejar continuidad, y entre uno y otro, el espacio crece, se vuelve más amplio, más presente y más cómodo, como si ese silencio empezara a ser lo más principal. Y en ese punto, donde el silencio ocupa más lugar, donde el cuerpo está más quieto, donde la respiración es más tranquila, algo en ti se siente más profundo y más estable. Como si estuvieras entrando en una capa más silenciosa de descanso, sin tener que hacer nada para llegar ahí. Y eso sigue ocurriendo, sin esfuerzo, sin dirección, sin necesidad de entenderlo, como si todo se alineara por sí solo, como si cada parte encontrara su lugar sin intervención. Mientras más se mantiene este ritmo, más natural se vuelve no hacer nada, más natural se vuelve no seguir, más natural se vuelve simplemente permanecer, sin intención, sin expectativa. Y entonces, incluso la idea de que algo debería pasar, empieza a desaparecer, porque ya no hace falta que pase nada, todo ya está ocurriendo, en este mismo momento, de forma continua, estable, silenciosa. Y poco a poco, sin darte cuenta exactamente cuándo, todo se siente más profundo, más lejano, más tranquilo, como si estuviera sostenido en una calma que no cambia, que no se interrumpe, que simplemente permanece. Y en esa permanencia, el descanso se vuelve cada vez más completo, más natural, más fácil, sin que tengas que hacer nada para mantenerlo. Mientras ese descanso sigue profundizándose, sin interrupciones, y sin que tengas que sostenerlo, todo empieza a sentirse aún más continuo, como si ya no hubiera diferencia entre un momento y otro, como si todo formara parte de una misma sensación estable que se mantiene por sí sola, sin cambios bruscos, sin necesidad de avanzar hacia ningún lugar. Entonces, el cuerpo continúa en ese proceso natural de soltarse, de asentarse, de quedarse cada vez más quieto, no porque tenga que hacerlo, sino porque ya encontró una forma cómoda de estar relajado. Una forma donde no hace falta moverse, donde no hace falta ajustar nada más, y esa quietud se vuelve cada vez más fácil de mantener, más natural, más constante. Y en medio de esa quietud, la respiración sigue fluyendo con suavidad, sin esfuerzo, sin intervención, como si acompañara todo lo que ya está ocurriendo, moviéndose en un ritmo tranquilo que no necesita ser observado, que no necesita ser cambiado, simplemente sigue su curso. Mientras tanto, la mente ya casi no insiste, ya no intenta mantenerse activa, y si aparece algún pensamiento, lo hace de forma muy ligera, casi sin fuerza, como si no encontrara motivo para quedarse. Y entonces se disuelve rápidamente, dejando detrás más espacio, más silencio, más calma. Y ese silencio se vuelve más amplio, más profundo y más presente, como si empezara a ocupar casi todo, como si ya no quedara mucho que interrumpir, y en ese espacio todo se siente más distante, más suave, más difuso. Poco a poco, sin darte cuenta exactamente cuándo, incluso la sensación del cuerpo comienza a volverse más lejana, más integrada en ese fondo tranquilo, como si ya no hiciera falta percibir cada detalle. Como si todo se unificara en una sola sensación de descanso continuo. Y eso, se siente estable, se siente seguro, se siente suficiente. Mientras todo sigue en ese mismo ritmo, sin cambios, sin interrupciones, sin necesidad de hacer nada, hay una continuidad que se mantiene,
como si este estado ya no dependiera de nada externo, como si ya estuviera completamente en marcha por sí solo. Y en ese punto, donde todo se vuelve más uniforme, más silencioso, más profundo. Incluso la necesidad de seguir estas palabras puede empezar a desaparecer, como si ya no fuera importante escucharlas, como si pudieran quedarse en el fondo mientras tú continúas en este estado sin esfuerzo. Y si en algún momento esta sensación te resulta familiar, puedes regresar a ella cualquier otra noche, sin pensarlo demasiado, porque tu cuerpo y tu mente ya reconocen este camino, ya saben cómo ir soltando. Mientras tanto, todo sigue ocurriendo, de forma natural, constante, como si cada parte de ti estuviera entrando en un descanso más profundo, más completo, más estable, sin que tengas que hacer nada para lograrlo. Continúas descendiendo suavemente en esta calma, donde todo se aquieta, donde todo se suelta, donde todo descansa, sin interrupciones, sin esfuerzo y sin dirección. Y mientras esa calma continúa, estable, sin interrupciones, empieza a sentirse aún más envolvente, como si ya no hubiera nada fuera de este ritmo lento. Como si todo se mantuviera dentro de una misma sensación continua que no cambia, que no se altera, que simplemente permanece. Entonces, el cuerpo sigue en ese estado de quietud, cada vez más natural, más fácil, como si ya no hubiera ninguna necesidad de moverse. Como si cada parte hubiera encontrado su lugar y decidiera quedarse ahí, sin esfuerzo y sin intención de cambiar nada. En esa quietud, todo se vuelve más uniforme, más integrado, como si ya no hiciera falta distinguir entre una parte y otra, como si todo formara parte de una misma sensación de descanso que se extiende de manera continua. La respiración sigue su curso, suave, constante, casi imperceptible, como si no necesitara ser notada para continuar, como si fuera parte de ese fondo silencioso que sostiene todo sin esfuerzo. Y la mente, cada vez se aleja más, no desaparece por completo, pero pierde interés en participar, como si ya no tuviera nada que aportar, y entonces, los pensamientos cuando aparecen, lo hacen sin fuerza, sin claridad. Como si no terminaran de formarse, se disuelven antes de completarse, sin dejar continuidad. Y entre uno y otro, el espacio se vuelve aún más amplio, más profundo, como si ese silencio empezara a sentirse más cómodo que cualquier otra cosa, como si permanecer ahí fuera más fácil que cualquier intento de pensar. Y en ese punto, donde todo es más lento, más difuso y más distante, algo en ti se mantiene, pero sin esfuerzo, sin intención, simplemente estando, sin necesidad de intervenir. Y ese estar no requiere atención, ni claridad, tampoco comprensión, simplemente continúa, mientras todo lo demás se va apagando poco a poco. Y entonces, sin darte cuenta, incluso la sensación del tiempo empieza a perder forma, como si ya no fuera importante cuanto ha pasado, como si todo ocurriera en un mismo espacio continuo, donde no hay un antes ni un después. Solo este momento que se mantiene igual. Y eso, se siente tranquilo, se siente estable, y suficiente. Y mientras más te mantienes en ese estado, aunque no lo estés buscando, más natural se vuelve permanecer ahí, más fácil se vuelve no hacer nada, más fácil se vuelve dejar que todo continúe por sí solo. Y así, sin esfuerzo, sin dirección, sin necesidad de entender,
todo sigue profundizándose, como si este descanso no tuviera un límite claro, como si simplemente siguiera extendiéndose, suavemente y sin interrupciones. Y en ese extenderse, todo se vuelve aún más silencioso, más uniforme, más profundo, como si ya no hubiera nada que interrumpir, nada que cambiar, nada que sostener. Solo este estado, que continúa por sí solo. Y mientras todo continúa en ese mismo ritmo, tan estable, tan continuo, empieza a sentirse aún más profundo, como si ya no hubiera capas que atravesar, como si todo se hubiera asentado en un mismo nivel de calma que no cambia, que no se interrumpe, que simplemente permanece sin esfuerzo. Entonces, el cuerpo ya no busca acomodarse más, ya no necesita ajustes, ya no hay pequeños movimientos, porque todo parece haber encontrado su lugar. Y en ese lugar se queda, de forma natural y sin tensión, como si cada parte hubiera decidido descansar completamente. En ese descanso, la sensación general se vuelve más uniforme, más integrada, como si ya no hiciera falta distinguir entre el cuerpo y el silencio, como si todo formara parte de una misma experiencia suave y continua. La respiración sigue ahí, tranquila, constante, casi imperceptible, moviéndose sin esfuerzo, sin intervención, como si fuera parte de ese fondo silencioso que ya no cambia, que ya no se altera. La mente ya casi no participa, no porque haya sido detenida, sino porque perdió completamente el interés en seguir activa. Entonces los pensamientos, si aparecen, lo hacen de forma tan débil y tan breve, que se disuelven antes de completarse. Eso deja más espacio, más silencio y más profundidad. Como si ese silencio se hubiera vuelto lo principal, lo más estable, lo que permanece mientras todo lo demás pierde importancia. Y en ese punto, donde todo es más lento, más lejano, más difuso, incluso la sensación de estar aquí, escuchando, empieza a desvanecerse suavemente, como si ya no fuera necesario mantenerse presente de la misma forma. Y eso no genera incomodidad, al contrario, se siente natural, como si fuera la continuación lógica de todo lo que ya ha ido ocurriendo. Entonces, sin darte cuenta exactamente cuándo, todo se vuelve aún más profundo, más silencioso, como si te deslizaras suavemente hacia un estado donde ya no hay intención, donde ya no hay movimiento interno, y donde todo simplemente descansa. Y en ese descanso, no hace falta hacer nada, no hace falta sostener nada, no hace falta seguir nada, porque todo ya está ocurriendo, por sí solo, de forma continua. Y así, sin interrupciones, sin cambios, sin esfuerzo, este estado se mantiene, se extiende, se profundiza, como si no tuviera un final claro, como si simplemente siguiera, en calma, en silencio, en descanso. Mientras ese descanso continúa de forma tan estable, tan constante, todo empieza a sentirse aún más lejano, como si ya no hubiera nada que destacar ni nada que cambiar. En esa continuidad tan suave, sin interrupciones, la sensación se vuelve más envolvente, más uniforme, como si todo ocurriera dentro de un mismo silencio que se mantiene sin esfuerzo. Entonces el cuerpo permanece en esa quietud de manera completamente natural, sin necesidad de moverse, sin intención de ajustarse, como si ya hubiera encontrado una forma perfecta de descansar. En esa inmovilidad todo se siente más fácil, más estable,
más continuo, sin que tengas que hacer nada para sostenerlo. La respiración sigue fluyendo con suavidad, constante y tranquila, casi imperceptible, como si formara parte de ese fondo que no cambia, que simplemente acompaña todo lo demás sin llamar la atención y sin interrumpir. Y la mente ya no intenta participar, ya no busca generar pensamientos, y si alguno aparece, lo hace de forma tan leve y tan breve, que desaparece casi al instante, como si no encontrara espacio para quedarse, como si ya no tuviera sentido continuar. Y en ese proceso, el silencio se vuelve cada vez más amplio, más profundo, más presente, pero no como un vacío, sino como una sensación completa, estable y continua, donde todo parece estar en su lugar sin necesidad de cambiar. Entonces, poco a poco, incluso la sensación de estar aquí, de escuchar, de percibir, comienza a volverse más difusa, más lejana, como si ya no fuera necesario mantenerse completamente presente. Y eso sucede sin esfuerzo, sin intención, de la misma forma en que todo ha ido ocurriendo hasta ahora, sin que tengas que intervenir en ningún momento. Y si en algún punto esta sensación te resulta familiar, puedes regresar a ella cualquier otra noche sin pensarlo demasiado, porque tu cuerpo y tu mente ya saben cómo soltar de forma gradual y cómo ir dejando todo atrás. Mientras tanto, todo sigue igual, sin cambios, sin interrupciones, como si este estado ya se hubiera instalado por completo, funcionando por sí solo y manteniéndose estable sin depender de nada más. Y en esa estabilidad, la profundidad continúa, el silencio se mantiene, la calma se extiende sin un límite claro, como si no hubiera un final definido, como si simplemente siguiera, constante y sin apuro. Y así, sin darte cuenta exactamente cuándo, todo se vuelve aún más distante, más suave, más apagado, como si ya no hubiera nada que sostener, nada que seguir, ni nada que mantener activo. Solo queda este estado continuo, estable, silencioso, que permanece y continúa por sí solo. Mientras todo continúa en ese mismo estado, tan estable, tan continuo, empieza a sentirse como si ya no hubiera ninguna transición más, como si hubieras llegado a un punto donde todo simplemente se mantiene igual. Sin cambios, sin interrupciones, sin necesidad de ir más profundo, porque ya todo está en calma. Entonces el cuerpo permanece completamente en reposo, sin intención de moverse y sin necesidad de ajustarse, como si cualquier impulso de cambiar algo hubiera desaparecido. Y en esa inmovilidad hay una sensación de estabilidad que no se rompe, que no se altera, que simplemente continúa. La respiración sigue fluyendo de manera suave, constante, sin hacerse notar, como si formara parte de ese fondo silencioso que ya no cambia, que no interrumpe, que solo acompaña sin esfuerzo. La mente, prácticamente en silencio, ya no intenta crear pensamientos, ya no busca sostener ideas, y si algo aparece, es tan leve, tan pasajero, que se disuelve antes de tomar forma, como si no tuviera espacio para quedarse. Y en ese punto, el silencio no solo está presente, sino que lo ocupa todo, de una manera tranquila, estable, continua, sin sentirse vacío, sino completo, suficiente, como si nada más fuera necesario. Entonces, incluso la sensación de estar aquí, de percibir, de escuchar, se vuelve cada vez más tenue, más lejana,
como si ya no fuera importante mantener esa claridad. Como si todo pudiera seguir ocurriendo sin necesidad de darte cuenta. Y eso se siente natural, sin esfuerzo, sin intención. Como todo lo que ha ido ocurriendo hasta ahora. Y en ese estado, donde no hay interrupciones, donde no hay cambios, donde no hay movimiento interno, el descanso se vuelve completo, profundo y continuo, como si todo en ti estuviera finalmente en calma. Y mientras ese descanso se mantiene, sin variar, sin alterarse, todo sigue en ese mismo ritmo, constante, silencioso, como si ya no hubiera nada más que hacer, nada más que sostener, ni nada más que esperar. Y entonces, sin darte cuenta, incluso la idea de seguir este proceso desaparece, como si ya no fuera necesaria, como si todo pudiera continuar por sí solo, sin ninguna intervención. Y así, en ese estado, donde todo permanece, donde todo está en calma, donde todo descansa, el silencio continúa profundo y estable, sin un final claro, simplemente siendo. Mientras todo permanece en ese estado, tan estable, tan continuo, ya no hay una sensación de avance ni de cambio, sino más bien una quietud que se mantiene por sí sola. Como si todo hubiera llegado a un punto donde simplemente descansa, sin necesidad de ir a ningún otro lugar. Entonces, el cuerpo sigue ahí, completamente en reposo, sin esfuerzo, sin intención, como si cada parte estuviera sostenida en una calma que no se interrumpe, que no necesita ajustarse, ni necesita mejorar. La respiración continúa, suave, constante, casi imperceptible, como un movimiento natural que no llama la atención, que no requiere ser seguido, que simplemente ocurre mientras todo lo demás se mantiene en silencio. La mente, ya muy distante, sin interés en participar, sin impulso para generar pensamientos, y si algo aparece, es tan leve, tan pasajero, que se disuelve antes de tomar forma. Como si ya no encontrara lugar dentro de este espacio. En ese punto, el silencio lo envuelve todo, no como ausencia, sino como una presencia tranquila, estable, completa, donde nada falta, donde nada sobra, donde todo simplemente está. Entonces, incluso la sensación de estar aquí, de escuchar, de percibir, se vuelve cada vez más difusa, más lejana, como si ya no fuera necesario mantenerse consciente de ello, como si todo pudiera seguir sin esa atención. Y eso se siente natural. Como si ya no hubiera nada que sostener, nada que seguir, ni nada que mantener activo. En esa ausencia de esfuerzo, el descanso se vuelve total, profundo y completo, como si todo en ti estuviera finalmente en calma, sin interrupciones, sin movimiento, sin necesidad de cambiar nada. Mientras ese descanso se mantiene, sin variaciones y sin alteraciones, todo sigue en ese mismo estado, constante, silencioso, como si no hubiera un final, o como si simplemente continuara sin límite. Y así, en ese silencio profundo, en esa calma estable, todo permanece sin esfuerzo, sin intención y sin necesidad de hacer nada más. Y poco a poco, sin darte cuenta, todo sigue apagándose, suave y naturalmente, hasta que solo queda ese descanso continuo, profundo y completo. Y ahí, todo sigue en calma.